Buenos días tengan todos. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad para enseñar nuevamente el libro del profeta Jeremías. Estamos ya en la clase número 5, el video número 2. Y estaremos pues leyendo los capítulos 10 y 11 del libro del profeta Jeremías, comentando y haciendo su respectivo análisis. Vamos a elevar una oración ante el trono de Dios para darle gracias por esta oportunidad, por este día. Padre, gracias por permitirnos estar ante tu presencia, Señor. Gracias por ser un Dios bueno, generoso. Gracias por todo, Señor. Aprovechamos este tiempo, esta oportunidad, Padre, para que en el nombre de Jesús nos dé sabiduría y revelación, para que a través de esta lectura, de esta clase del profeta Jeremías, podamos nosotros, oh Dios, ser edificados según tu palabra. Bendícenos, bendice cada persona que va a tener la oportunidad de escuchar este video. Y en el nombre de Jesús queremos darte gracias por todo y pedir todas las cosas. Amén y amén. Y bueno, y como siempre, en nombre del Instituto Bíblico, le damos esa cordial bienvenida y aprovechamos la oportunidad para compartir la diapositiva relativa a este maravilloso curso. Allí la tenemos. Vamos a compartirla. Y ahí aparece ya en pantalla, es el curso del libro del profeta Jeremías, la clase número 5, el video número 2, correspondiente a los capítulos 10 y 11. Así que avanzamos. Y vamos a estar leyendo el capítulo 10 en nuestra versión de Biblia en línea o software bíblico. Vamos a estar leyendo el capítulo 10 del libro del profeta Jeremías. Dice así: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejanza a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todo su reino no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Lo vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes en los postreros de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella.
vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. No así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Recoge de las tierras tu mercadería, la que moras en lugar fortificado, porque así ha dicho Jehová. Y aquí que esta vez arrojaré con onda los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. Ay de mí por mi quebrantamiento. Mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron, y no hay ya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina en ordenar sus pasos. Castígame, Jehová, más con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. El capítulo 10, en principio, nos habla de algunas cosas importantes relativas a los cultos idolátricos. Lo primero que vemos que se enfoca es el culto astral versus el culto a Yahvé, el Dios de Israel. Lo atractivo del culto idolátrico astral cautiva la conciencia de algunos israelitas. Y ya vamos a explicar por qué. Obviamente hay una exhortación a apartarse de dicho culto y también se habla de lo inútil que resulta confiar en unos ídolos que, aunque representan las esferas celestes, aunque representan los astros, pues están hechos por las manos mismas de los hombres. Y fíjense que aquí vemos una representación de lo que estamos hablando, del sol, la luna y la estrella que más brilla en el firmamento, que no es una estrella en realidad, pero en aquellos días ellos consideraron que era una estrella. Pues, la representación de la tríada astral, ¿verdad?, de las tribus semitas que conformaron toda esa zona, y pues que ese culto que viene desde Sumeria se infiltró por Arán, ¿verdad?, entre los pueblos semitas, llegó a Canaán y también afectó la parte oriental de ese eje, llegando pues por el lado de lo que sería Babilonia. Este culto astral también estaba en cierta forma en Canaán, pero no con los elementos pues propios de los fenómenos astronómicos que a los que se hace referencia. Fíjense que en esta foto vemos de izquierda a derecha Istar, que significa estrella, y Istar o Astarte o Astar, o sea, son derivaciones de una misma voz para las lenguas de la región. Sin, la luna, y Samás o Shamés, en sumerio, quizá babilónico, y representan pues una triada de dioses
y estos dioses pues estaban vinculados para la mentalidad de la época con los astros. Aquí tenemos pues dos pasajes del calendario astrológico del periodo helenístico mesopotámico, o sea, durante las conquistas pues de Alejandro, que aunque ellos pudieron hacer de cierta forma, vamos a plantearlo así, desaparecer todo vestigio de la cultura mesopotámica, pues aquí vemos que permaneció, se notan los caracteres uniformes que todavía están allí, y vemos que aparece representado el dios Nin-Kis-Sida, y sobre su lomo un león alado que pasa. Esto podría tener muchas explicaciones, pero es un calendario de carácter astrológico y está diseñado pues al estilo de los horóscopos de hoy en día. Quizás está el dios Nergal, que se identifica con Marte, un ave que picotea la cola de una serpiente y que tal vez sea Pazucal, dios y diosa casita babilónico, mensajero, el primero de los dioses, Mercurio, y dos estrellas de 8 puntas, al lado de las cuales se puede leer el término Sac-Megar, Júpiter, nombre astral de Marduk. Aparece también una diosa desconocida que porta una espiga de cebada, ¿verdad? Y todos estos datos son procedentes del Museo de Berlín, del Museo del Louvre, en París. Es interesante, pues, observar cómo la influencia de los cultos astrales de esa zona influyeron incluso durante las conquistas de Alejandro, las conquistas macedónicas. Y fíjense que sabiendo esto, que la influencia que tenían este tipo de cultos, vemos que el profeta nos plantea, ¿verdad?, lo infatuado que sería participar de estos cultos. Vamos a leer un poco del texto bíblico, los primeros versos. Dice: oí palabra de Jehová que ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman. Estas señales de los cielos, muy difundidas por las explicaciones o las señales, porque sus explicaciones son muy difundidas por las personas cuando las escuchan de la boca de los astrólogos y magos. Ejemplo, pues, el paso de alguna estrella fugaz, el paso de algún cometa, un eclipse lunar, cuando la luna pues es ocultada por la sombra de la Tierra, y cuando ya está totalmente ocultada, todo se torna de color rojo. Por cierto, algunos pasajes de la Escritura hacen alusión a ello, la luna tornándose de color rojo. Y también hay algunas alusiones a los eclipses de sol, cuando dice que el sol se puso como un saco de silicio. O sea, cuando la luna en este caso es la que oculta al sol. Estas señales eran temidas por las naciones porque para ellos eran signos de presagios negativos, en el caso de los eclipses, pero en el caso de la aparición de alguna estrella nueva, que en realidad no era ninguna estrella nueva, sino de alguna supernova que estallara en el momento y su luz pues podía tener cierta perduración en el tiempo, los astrólogos
y astrónomos de esa época, con lo incipiente de su tecnología, pensaban que era alguna estrella nueva y que esto podría tener algún augurio positivo si las personas iban a la guerra. Y Dios le está diciendo a los hijos de Israel que aunque vean estas cosas y escuchen los temores de las naciones, pues que ellos se desentiendan de esto. No teman de esto. Esto no es nada. Tienen que temerle a Dios. Y claro, estos fenómenos vinculados con los astros, que en la Tierra se representaban con imágenes, pues cuando las personas pensaban que la aparición de un cometa o la aparición o el tiempo en que ellos calculaban que podía efectuarse un eclipse de sol o de luna, pues lo podían asociar con problemas en la agricultura y pues la deidad que representaba al sol o a la luna, dependiendo de los cultivos, porque hay cultivos, todavía se hace siempre el campesinado, que dependen pues de la posición del sol o de la luna, pudieran verse afectados o no por algún evento de esta naturaleza astral, y pues la gente imbuida en la superstición participaba pues por temor a esto. Y el profeta Jeremías dice, pero mire, no tienen que temer, eso es ilógico. Y una sección de este fragmento poético nos recuerda a algunos pasajes del profeta Isaías, cuando se burlaba pues de los paganos. Y aquí habla pues del leño del bosque, que es vanidad, porque lo preparan, le dan forma, lo adornan con plata y con oro, lo colocan pues estático, derecho, no puede andar, no puede hacer nada, no puede hacer nada de lo que un humano podría hacer, ni de lo que el Dios verdadero puede hacer. Y no tienen poder para afectarnos ni con el mal, ni con el bien. Solamente Dios es poderoso. Se recalca una vez más en el verso 7, se hace alusión de que solo Dios puede ser temido porque Él es el Rey de las naciones. Solo Yahvé puede ser temido porque Él es el Rey. Y entre las naciones no hay ningún humano que pueda alcanzar la sabiduría y la ciencia que Yahvé tiene. Al contrario, los hombres y los sabios podrían caer en la calificación de fatuos y tontos al intentar, pues, atribuirle al leño, que es vanidad, poderes que en realidad no tiene. Y fíjense, los esfuerzos de estas personas por darle ese realce a ese ídolo son capaces de traer el oro y la plata de tierras lejanas. Aquí hay una alusión a Tarsis, que según los entendidos, eso es cerca de España o quizás más allá. Solamente Dios es digno de adoración. Un día esos ídolos, esos dioses, se extinguirán, van a caer porque son innecesarios, porque son falsos. Y solamente Dios tiene el poder para convocar, como dicen los versos 13, ¿verdad? Como dice el verso 13, a su voz se producen aguas, muchedumbre de aguas en el cielo. Solamente Yahvé tiene el poder para convocar y hacer producir la lluvia, según este pasaje, ¿verdad? Y no los dioses paganos, con las pretendidas señales del cielo que podrían atribuirse pues a alguna deidad y que podría para ellos representar bonanza o un presagio positivo en función de la agricultura, o podría ser negativo, pues de cualquier forma Dios dice no hay que temerles a ellos.
solamente Yahvé es capaz de hacer producir esas aguas en los cielos. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de los años la ciencia descubrió que es a través de un fenómeno que se conoce como el ciclo del agua. Y parte del profeta Isaías, en una lectura en Isaías 55, si mal no recuerdo, plantea esa situación. Sin embargo, aquí Dios insiste en que no hay que temerles a ellos, porque esto causa un embrutecimiento y falta de ciencia a las personas que tienen este tipo de adoración. Son obras de mentira, son obras de fundidor, en ellos no hay nada, no hay espíritu. Y el tiempo del castigo de este tipo de culto va a llegar. En cambio, hablando de Israel, pues como seguidor y como herencia escogida de Yahvé, pues a pesar de que se ha desviado y ha temido a estas señales de los cielos, pues el profeta, hablando como quien en nombre de todo el pueblo en general, dice que pues que hay que aceptar este quebrantamiento que llega, que este sufrimiento es a causa de que hombres que debieron llevar a Israel por el buen camino, pastores, se les llama pastores, pero es una alusión a la realeza, a la nobleza, a la clase sacerdotal, a los profetas, que ellos buscaron su propio camino y se olvidaron de el temor de Yahvé. Y pues las ciudades, el destino de las ciudades cuando la invasión venga del norte, pues es la desolación, es la desolación. Mas sin embargo, como Yahvé es el que ordena los pasos de todos los hombres, él pues está dispuesto a no exterminar a la nación por causa del pecado, sino que él sabe que hay personas que son en cierta forma inocentes porque fueron inducidos a eso y no les fue aclarado el camino de Yahvé. Y algunos pues que sí son fieles y tuvieron la oportunidad de huir de la devastación que venía hacia la tierra de Egipto, donde estaba profetizado. Y dice el verso 25, del capítulo 10, que Yahvé va a derramar su enojo sobre los pueblos que no le conocen, sobre las naciones que no le invocan, porque ellos devoraron a Israel. Y eso incluye, claro, los episodios anteriores de las naciones que fueron sus enemigos, que los atacaron. ¿Okay? Y también, en cierta forma, de Babilonia, aunque ella todavía de Babilonia se anuncia juicio más adelante. Esto es un preámbulo, un abreboca de lo que ha de sucederle a Israel y de lo que ha de suceder a las naciones que se levantan contra el pueblo de Dios y lo machacan de una forma tal que Dios, aunque sean instrumentos de juicio de él, Dios no lo ha ordenado que se haga así. Y fíjense, pasamos al capítulo 11. Al capítulo 11. Vamos a tener una lectura. Capítulo 11. Dice, y palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, oí la palabra de este pacto y habla a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y le dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndole, oí mi voz y cumplí las palabras conforme a todo lo que os he mandado, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oí las palabras de este pacto y ponerlas por obra. Porque solamente
protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Pero no oyeron ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras su imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que se cumpliese, y no las cumplieron. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, las cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual ya había concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo el mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, porque yo no oiré en el día de su aflicción cuando clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitar el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y la casa de Judá, y que han hecho provocándome a ira con incensar Baal. Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras, y yo era como un cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendían que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto, cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzga con justicia, que escudriña la mente y el corazón, ve yo tu venganza de ellos, porque ante ti he puesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras en nuestras manos. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, que yo los castigaré. Los jóvenes morirán de espada, y sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente en ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. El año de su castigo. Fíjense, en este texto tenemos varias cosas a considerar. Número uno, un oráculo que está relacionado con el hallazgo del libro de la ley en tiempos de Josías. Número dos, la condición espiritual de los pobladores de Anatot, ciudad natal del profeta Jeremías. Tenemos advertencias contra los moradores de las ciudades de Judá y de Jerusalén, y finalmente el juicio que Yahvé desatará sobre los moradores de Anatot. Y lo primero que obviamente aparece es el contenido de la alianza, reflejada en el descubrimiento, pues, del libro del pacto, el libro de la ley, que comúnmente se identifica con el Deuteronomio, y que sucedió, pues, en el 621 a.C., durante el reinado de Josías. Y vemos que el profeta insiste con las palabras
propias de la ley cuando dice, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, de esta alianza. En capítulos anteriores hemos hablado la influencia que tuvieron los escribas en la interpretación de la alianza, ¿ok? Y en este oráculo, que posiblemente es un oráculo que data quizás al año siguiente del descubrimiento del libro de la ley, y donde pues el profeta está haciendo su aporte, predicando pues, y llamando al arrepentimiento y a permanecer en las palabras del libro descubierto. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? La respuesta que tenemos en el marco histórico que nos presentan los libros de los reyes y las crónicas es que el rey Josías promovió la restauración del culto a Yahvé, retiró altares y quitó imágenes y habló al corazón del pueblo para que éste volviera de lleno a obedecer a Jehová, a Yahvé. Y seguramente mucha gente se acercó para hacerlo, pero la condición espiritual del pueblo, tanto tiempo en tradiciones sincréticas, una mezcla pues de la fe israelita con todas estas cosas a las que está haciendo alusión el profeta Jeremías, todas estas combinaciones de lo atractivo que podían resultar los cultos paganos de origen mesopotámico o cananeo, pues estaba influyendo tremendamente sobre ellos, al punto tal que al comienzo de toda esta campaña para establecer pues un monoteísmo más puro, aparecieron pues algunas personas que se opusieron a esto, entre los cuales había personas nativas, oriundas del pueblo donde había crecido el profeta Jeremías, o sea, de la ciudad de Anatot. Y al parecer el pueblo estaba más inclinado a calmar la ira de Dios mediante el sistema sacrificial que mediante las otras disposiciones de la ley que tenían que ver con la destrucción pues de los altares paganos y también con una vida de justicia. Y pues como la ley advertía acerca de esto en la parte que tiene que ver con la maldición, pues al parecer hicieron caso omiso a las advertencias proféticas. Y vemos que los habitantes de Anatot, ciudad pues natal de Jeremías, fueron los primeros opositores de su ministerio. Y decía, no profetices en nombre de Jehová porque si no te matamos. Y la respuesta de Yahvé es, mire, yo los voy a castigar a ellos. Sus jóvenes morirán de espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará de ellos rastro. Yo traeré mal sobre los varones de Anatot en el año de su castigo. Y obviamente cuando, incluso en las conquistas asirias, cuando algunas ciudades cayeron, pues era una advertencia de que ya algo se acercaba. A pesar de que Yahvé en ese tiempo lo salvó en los días del profeta Isaías, en los días del profeta Jeremías, cuando el pecado pues se hizo más intenso, a pesar de las grandes reformas de Ezequías y de Josías, pues los hombres iban a padecer las consecuencias de sus acciones, de haberse desviado de la alianza que Yahvé había hecho con sus padres, porque Él les había dado la tierra.
Él había cumplido la alianza, pero los hijos de Israel se habían desviado de ella y por lo tanto los preceptos establecidos en la alianza para el castigo se iban a activar y los pueblos pues, que se habían desviado de la causa divina y de la forma como ellos debían conducirse como el pueblo de Dios, y no lo hicieron así, no había otra opción que el juicio que se avecinaba, empezando pues en la misma tierra donde el profeta había nacido. Es tremendo cuando uno escudriña la palabra de Dios y ve el accionar de Dios en todas estas cosas, como Él advierte acerca del juicio, como Él advierte a las naciones, a los pueblos, de que es tiempo de que busque la alianza que Él ha establecido con ellos. Hoy en día tenemos una alianza, un pacto, debemos ser fieles a ella. Igual existen advertencias de juicio, igual hay pues bendiciones si uno permanece fiel. Gracias pues a nuestro Dios que nos ha permitido estar hoy y poder aprender un poco más de lo interesante que resulta pues el carácter de Dios en relación con su santidad, la visión que Dios tiene acerca de sí mismo en cuanto a su gloria que no puede ser trocada, como Dios pues quiere instruirnos a confiar plenamente en Él y a temerle a Él. Él es el que castiga. Y también pues a que nos apartemos de los caminos que son contrarios a la alianza que Él estableció con nosotros. Así lo hizo en el pasado y así lo hará siempre porque Dios es un Dios de pactos. Él cumple siempre su parte. Que el Señor les bendiga y les guarde. Gracias por estar con nosotros otra vez y esperamos que esto haya sido de bendición para ustedes.